presencia. A veces uno desacredita el valor de su presencia. Anteriormente, solamente unos pocos podían percibir y recibir de la presencia de Dios y recibir una palabra de Dios directamente. Solamente unos pocos, solamente algunos cuantos que eran privilegiados podían pasar hasta el lugar santo y podían llegar ante esa presencia gloriosa de Dios y podían recibir una palabra para muchos. Hoy es un privilegio poder estar en su presencia y a veces no valoramos su presencia, siendo que antes la gente podía morir si iba con pecado ante su presencia. Yo me imagino pensando siendo yo el portavoz de un pueblo que tenía muchas dudas, que tenía muchos problemas, que tenía muchos pecados, y yo mismo dentro del sacerdocio, pero estar limpio, de conciencia limpia, de conciencia pura. ¿Cuántas veces no nos paramos aquí en el altar o cuántas veces no guiamos al pueblo de Dios ante su presencia y venimos con nuestra cabeza cargada de problemas, con nuestra cabeza cargada de malos pensamientos, con nuestros problemas, con nuestras luchas, con nuestras desobligaciones, con nuestras faltas, y venimos y le decimos: Señor, yo quiero sentir tu presencia. Señor, dame de tu presencia. Señor, como si fuéramos a pedir un vaso de agua. Señor, dame de tu presencia. Toma. Y a veces estamos desvalorando realmente lo maravilloso que es poder estar en su presencia. El salmista decía: qué privilegio es poder meditar en tu templo. Qué privilegio es poder vivir en tu presencia cada día. Yo no sé si David en ese tiempo o en ese momento él permanecía en su presencia cada día. No lo sé. Porque había un cierto tipo de ritual que se tenía que hacer para poder entrar al lugar santo, para poder estar en ese lugar donde Dios hablaba, donde Dios instruía. Había que tener una cierta preparación para ese momento. Y poder estar en la perfección de su gloria no se podía hacer todos los días. No se podía hacer. Porque si no te preparabas antes, no podías entrar al lugar santo. No podías, tenías que hacer un cierto proceso para poder llegar y habitar en su presencia. Y pensando en esto, yo estaba imaginando cómo David estaba desesperado porque ese momento y ese día llegara, donde Dios descendía y donde Dios hablaba. Y ahora yo me imagino a nosotros ahí orando, cantando unos cantos ahí, y que la presencia de Dios descienda y todos haciendo lo que sea, menos aprovechando el privilegio de recibir su presencia. Y yo lo digo no solo por los demás, sino por mí mismo. Qué desperdicio es no poder aprovechar los momentos donde Dios nos puede hablar. Qué desperdicio es
no poder vivir cada día de su vida en su presencia? Hoy que podemos. Y de esto no voy a, bueno, es parte de lo que quiero hablar hoy. Pero he tenido en mi corazón en estos días una pequeña historia que vivió Jesús con una mujer. El privilegio de la cruz, el privilegio de poder participar nosotros de su presencia a través de Jesús, cómo Jesús quería reconciliar a la humanidad con Dios, y cómo Jesús hizo cosas tan tremendas en su momento que a veces uno no las entiende porque realmente no profundiza uno en lo que Él quiere enseñarnos. Había una mujer desechada. Había una mujer no solo desechada, sino también desdichada, pecadora. Donde en un lugar donde era muy común eso, ella era desechada. Y donde en ese lugar se pudiera decir que Dios no hablaba. Tanto así que en ese lugar los mismos judíos, los mismos israelitas, no querían pasar por ahí. Bueno, todos eran israelitas, ¿verdad? Pero algunos judíos no querían pasar por ahí, sino que hasta caminaban kilómetros para rodear ese territorio. Y ese territorio es el de Samaria. Y entendiendo un poco la historia, nos podemos dar cuenta de lo maravilloso que hizo Jesús con esta mujer. Y lo vamos a leer en Juan capítulo 4. Juan 4, 9. Bueno, vamos a leerlo desde el 7. Desde el verso 7. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Aquí, y la mujer samaritana le dijo: ¿qué? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y fíjense qué curioso, los samaritanos y los judíos eran israelitas, los dos. No más que unos eran del norte y otros eran del sur. Los samaritanos eran del norte. Pero los judíos, los que eran de Judea, ellos preferían rodear, cruzar el río Jordán. Estaba, vamos a decir, aquí estaba Samaria, y si iban hacia Galilea, preferían cruzar el Jordán, rodear todo Samaria por acá, por este lado del Jordán, volver a cruzar el Jordán y llegar a donde iban, porque no querían cruzar por Samaria, porque eran gente pecadora. Y lo tremendo es, respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Verso 10, Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua. La mujer sí dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados?
Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella todavía no lo entendía. Pero fíjense qué curioso. Haciendo ahí un paréntesis, ¿por qué los judíos y los samaritanos, siendo los dos israelitas, no se querían ver? Cuando el pueblo de Israel llegó del exilio, se dividieron en dos áreas, unos en Samaria y otros en Judea. De hecho, hay otros en otra parte, en Galilea. Y lo que pasó fue esto. Lo podemos ver en Nehemías, lo podemos ver en Esdras. Podemos ver la historia de que los israelitas, en el monte hicieron 2 templos. Esto lo hizo un rey. Y en estos 2 templos, cuando los estaban construyendo, uno lo hizo para adorar a otros dioses y otro lo hicieron para adorar a Dios. Y es que también en este lugar de Samaria hubo muchos extranjeros. Y hubo una cierta de combinaciones porque no querían ofender a los extranjeros, que empezaron a hacer revolvedero. De hecho, ahí construyeron un templo al dios Júpiter. Y los de Judea, pues ellos hicieron un templo y un tabernáculo donde adoraban a Dios. Entonces, para los judíos, que son los de Judea, para ellos los samaritanos eran gente abominable, porque hacían cosas que no eran agradables a los ojos de Dios. Porque hubo reyes que trajeron extranjeros a Samaria y habitaron ahí. Y hicieron cosas pues perversas, horribles. Esto lo podemos ver a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento, en Nehemías, en Esdras. Pero fíjense lo curioso. ¿Se acuerdan de la historia de Nehemías cuando empezaron a reedificar el templo? Que hubo gente que, mismos samaritanos, gente de Samaria, no quería que lo construyeran. Y estaban ahí como peleando. Y se estableció una ley, la ley de Moisés. Solamente les estoy dando un panorama largo. Realmente está bien interesante. Tienen que leer toda la historia de por qué los judíos no se relacionaban con los de Samaria, pero quiero darles un paréntesis así pues amplio. Y fíjense algo bien curioso que pasó. Es que los de Samaria aceptaron la ley de Moisés y se regían bajo la ley de Moisés. Y lo tremendo es que ellos tenían todo lo que es la teoría referente a lo que era Dios. Todo lo que era la teología referente a lo que significaba adorar a Dios. Pero tenían dudas. Y algo que me sorprendió bien tremendo aquí es que la mujer samaritana era una de esas personas que tenía dudas. Porque si se fijan, ella le dice en el verso 12,
Le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio del pozo del cual bebieron los hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed.